Abogados. ¿Qué momento los hizo pensar, esto no puede estar pasando en la vida real? Historia 1. Soy abogado penal y juré que ya lo había visto todo, hasta que me cayó un caso por robo con arma. El acusado era un tipo flaquísimo, tembloroso, con cara de no haber levantado ni una bolsa de papas en su vida. La fiscalía llega segura, pone el video de la tienda y ahí está. Entra un sujeto con pasamontañas, se acerca a la caja y saca una pistola. El cajero se congela. Todo normal, salvo por un detalle. La pistola era claramente una pistola de agua, de esas transparentes con brillantina. Yo pensé que el video era una broma. El fiscal argumentó que el miedo fue real. El juez frunció el ceño como si le doliera la existencia. Mi cliente jura que solo quería asustar para recuperar su ex que trabajaba ahí. Y entonces, como remate, la ex entra como testigo y dice: sí, lo reconocí por la brillantina. Se la puso para que combinara con mis uñas. Logramos una reducción por arma simulada, pero el momento surrealista fue cuando el juez, muy serio, preguntó ¿de qué color era la brillantina? Y el tribunal entero respondió como si estuvieran comparando muestras de pintura. Salí de ahí con la sensación de que el universo me estaba troleando. Historia 2. Trabajo en derecho familiar. Una clienta llegó llorando, diciendo que su ex estaba manipulando al niño y que necesitábamos una orden urgente. Me entrega una carpeta llena de capturas de pantalla. Yo esperaba mensajes feos, amenazas, algo típico. Las pruebas eran conversaciones. Con un loro, literalmente. Su ex tenía un loro que repetía frases. Y el niño, de 5 años, empezó a decir: papá dice que mamá es una mentirosa, con la misma entonación metálica del ave. La clienta estaba convencida de que el loro era herramienta de alienación parental. En la audiencia, el juez pidió evidencia concreta. El ex, muy tranquilo, apareció con una jaula cubierta por una manta como si fuera una sorpresa. Destapó la jaula y el loro gritó: «¡Objeción!». No sé quién se rió primero, si el secretario o el juez. El ex dijo que el niño solo imitaba al loro, y que el loro aprendió viendo dramas legales en televisión. La clienta insistía: «Lo entrenó para destruir mi relación con mi hijo». La parte que me hizo pensar, esto no puede ser real, fue cuando el juez, intentando ser imparcial, ordenó que el loro no estuviera presente durante las visitas, y lo dictó con toda la solemnidad del mundo, como si fuera un asunto de seguridad nacional. Historia 3. Soy abogado corporativo. Un cliente me llamó desesperado. Nos robaron el dominio de la empresa. Yo pensé phishing, hackeo, lo típico. Me manda el enlace, y me abre una página llena de memes, con la cara del director general pegada en un cuerpo de dinosaurio, y un contador que decía: paga o subimos más. Hacemos todo. Reclamación al registrador, cartas, notificaciones. El supuesto extorsionador respondía con emojis y faltas de ortografía deliberadas. Hasta ahí, raro pero creíble. Lo irreal llegó en la reunión interna cuando el director general, un señor serísimo, me preguntó si podíamos demandar por difamación al dinosaurio. Yo le dije: «Señor, no podemos demandar a un dinosaurio, es un montaje». Y él: «Pero está usando mi cara, eso es mi identidad». Y además me puso cola. En la audiencia preliminar, el juez pidió ver el sitio para evaluar daños. Se lo proyectaron en una pantalla gigante. Había una sección de tienda con camisetas. Jurídicamente saurio. El juez se quedó callado unos segundos eternos y luego preguntó, sin ironía: «¿Cuántas camisetas se vendieron?». Cuando mi cliente respondió: «Más de las que vendimos nosotros este trimestre», entendí que la realidad había perdido cualquier respeto por mi profesión. Historia 4. Defiendo casos civiles y una vez me contrataron por un accidente de tráfico con lesiones graves. El demandante decía que mi cliente lo había dejado incapacitado, que ya no podía trabajar, que su vida era un sufrimiento constante. Típico. Hasta que vi el informe médico adjunto. Estaba firmado por Dr. Batman. Pensé que era un apodo de broma. En serio decía: Clínica Nocturna Gotham. Revisé el sello. Un murciélago. Llamé al número. Contestó una recepcionista y se presentó como Alfred. En juicio, la otra parte intentó introducir el informe. Yo objeté por autenticidad. El abogado contrario, muy digno, dijo que el doctor era un profesional alternativo y que el apodo no invalidaba el diagnóstico. El juez pidió que el supuesto médico compareciera. Aparece un hombre con capa negra, máscara a medio rostro y una bata encima. Se sentó y dijo: «Soy Batman, médico holístico». Yo miré al techo buscando cámaras ocultas. El juez, más cansado que sorprendido,
Solo preguntó, ¿tiene licencia? Y ahí explotó todo. No tenía licencia, no tenía clínica. Y el demandante admitió que lo contrataron para hacer el caso más intimidante. El juez lo expulsó y sancionó a la parte. Aún hoy, cuando veo una capa en Halloween, me acuerdo del día en que tuve que discutir seriamente, en un tribunal real, si Batman era un médico válido. Historia 5. Soy abogado laboral y me tocó una demanda por despido improcedente. El trabajador alegaba discriminación. La empresa decía bajo rendimiento. El caso parecía normal hasta que pedí las evaluaciones internas. Me mandan un archivo y, al abrirlo, era un documento con tablas. Pero cada vez que el trabajador cometía un error, el supervisor pegaba un sticker digital de payaso. No una nota, no un comentario. Un payaso. Había páginas enteras de payasos. En mediación, el gerente de recursos humanos defendió el método con total seriedad. Es retroalimentación visual. Motiva. El trabajador, rojo de rabia, dijo que se sentía humillado y que su equipo lo llamaba circo. Yo intenté encarrilarlo. ¿Hay advertencias formales? Y el gerente respondió, sí, mire, aquí está el payaso con sombrero. Eso significa advertencia final. Cuando el mediador preguntó si existía una política escrita sobre códigos de payaso, el gerente sacó un manual impreso titulado Programa de Productividad, Sonrisas y Responsabilidad. Se llegó a acuerdo rápido, porque la empresa entendió que, si esto llegaba a juicio, un juez vería un expediente lleno de payasos y la credibilidad moriría en directo. Pero el momento en que pensé, esto no puede estar pasando, fue cuando el gerente me dijo, si quiere, también tenemos un sticker de malabarista para los retrasos. Historia 6. Soy abogado de inmigración, y una vez me llegó un cliente diciendo que lo habían deportado sin salir del país. Pensé que era metáfora, confusión. Number. Me muestra una carta oficial con sello donde debía presentarse a su salida inmediata. El problema, la dirección de salida, era la misma oficina de migración de nuestra ciudad. Fuimos y el funcionario, muy serio, explicó que el sistema lo marcó como ya expulsado, porque alguien usó su número de pasaporte en un vuelo. ¿Quién? Su gemelo idéntico. Pero no un gemelo perdido romántico. Uno con el que creció y que le robó documentos para viajar con su identidad y esquivar una deuda. Lo surrealista fue cuando dijeron, podemos arreglarlo si él demuestra que sigue aquí. Y yo, ¿cómo se demuestra que uno existe si estoy mirándolo? Nos mandaron a sacar fotos con el periódico del día, firmar declaraciones y llevar recibos de supermercado, como si probáramos que no era un fantasma. Al final, el funcionario imprimió una hoja y soltó. Listo, ya no está deportado. Mi cliente, agotado. ¿Y mi gemelo? El funcionario. Ah, ese sí salió. Ese día sentí que habíamos ganado una batalla legal contra un software, que por horas decidió que un hombre presente no estaba presente. Historia 7. Soy defensora pública. Me asignaron un caso de agresión en vía pública. La prueba principal era un audio de 15 minutos. Lo reproduje esperando gritos. Era una discusión de vecinos, pero toda la pelea estaba con voz de aplicación, como robot. Ambos tenían bloqueadas sus voces por una apuesta absurda. El primero que grite pierde. Así que discutían como máquinas. Usted está invadiendo mi espacio personal. En audiencia, el juez preguntó por qué el video no tenía voces humanas. La víctima dijo, usábamos una app para no gritar. Mi cliente añadió, yo no lo golpeé, lo empujé con intención educativa. El fiscal puso el audio para probar amenazas y el robot soltó, si usted toca mi buzón nuevamente, iniciaré protocolo de guerra. El juez se masajeó las sienes, pidió receso y volvió con una frase. No vuelvan a resolver conflictos como si fueran asistentes virtuales. Se cerró con mediación, pero yo salí pensando que la tecnología solo nos hace más creativos para hacer el ridículo. Historia 8. Soy abogado de propiedad intelectual. Una influencer me contrató porque le robaron su marca personal. Pensé que alguien copió su logo. No. Le robaron su frase, su presentación de siempre. Un tipo registró como marca la frase exacta con la que ella abría todos sus videos. Luego le mandó cartas para que ella dejara de usarla sin licencia. En conciliación, el tipo apareció con traje brillante y propuso un plan de pagos para que ella pudiera seguir siendo ella. Ella gritó, «Esa frase es mía desde antes». Y él, «Sí, pero yo la registré primero». Ella llevó pruebas de uso anterior, videos antiguos, capturas, hasta un cuaderno viejo donde la tenía escrita. Todo legal. Lo más irreal fue cuando el tipo sacó una presentación titulada
Propuesta de franquicia. Tú, versión autorizada, con regalías y un apartado. Si no acepta, tendrá que reinventarse. Ganamos por uso previo y mala fe. Pero nunca olvidaré al hombre que intentó cobrarle a alguien por existir. Historia 9. Soy abogado de sucesiones. Una familia se peleaba por una herencia pequeña, pero el drama era enorme. El testamento decía que la casa sería para quien cuide a mi hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. Todos pensaron en un hijo humano. En audiencia descubrimos que su hijo era un gato, viejo, gruñón y con nombre de señor, don Ernesto. El difunto dejó instrucciones, alimento específico, música clásica y una cláusula de bienestar emocional que incluía no disfrazarlo. 3 sobrinos querían la casa y de pronto, todos se volvieron amantes de los gatos. Llegaron con recibos de arena, fotos y uno presentó un diario de afecto. Hoy don Ernesto ronroneó 2 veces. El momento, esto no puede estar pasando, fue cuando el juez preguntó, ¿el gato tiene preferencia por alguno? Y el secretario respondió muy serio, según testigos, evita al sobrino de la camisa roja. Se nombró tutor legal. Se armó un fideicomiso para gastos y la casa se vendió para financiar la vida del gato. Don Ernesto ganó sin mover una pata. Historia 10. Soy abogado de contratos. Una startup me llamó porque su proveedor no quería cumplir lo firmado. Caso típico, hasta que vi el documento. Estaba escrito en versos rimados. Cada cláusula rimaba, con definiciones, plazos y penalizaciones. El fundador lo defendió. Nuestra cultura es creativa. El proveedor alegaba que no era vinculante porque parecía una canción. En mediación yo cité la ley. El proveedor insistía, eso no es contrato, es un rap triste. Lo surrealista fue cuando el mediador, agotado, leyó en voz alta la cláusula de incumplimiento y sin querer marcó el ritmo con los dedos. La rima era tan perfecta que daba vergüenza. El mediador concluyó, si hay oferta, aceptación, objeto y precio, aunque sea poema, sigue siendo contrato. El proveedor cedió cuando entendió que un juez tendría que recitarle el rap en audiencia. Cerramos acuerdo y el fundador me pidió que el nuevo contrato tuviera un estribillo más claro. Esa noche asumí que la realidad ya no respeta a nadie. Historia 11. Soy abogado de seguros. Una mujer llegó diciendo que su coche se lo había comido el suelo. Pensé que era forma de hablar. Bache, alcantarilla, algo así. Me llevó al lugar y me quedé helado. El auto estaba hundido hasta la mitad en el asfalto, como si la calle lo hubiera tragado. La aseguradora rechazó el reclamo porque no hubo colisión. El municipio dijo que no es responsabilidad nuestra, fue un evento natural. Cuando pedí el informe técnico, la respuesta era todavía más absurda. El culpable probable era un castor. Un castor, según los expertos, había construido un dique en un drenaje cercano. El agua se desvió, erosionó bajo la carretera, y el pavimento cedió justo cuando ella estacionó. En audiencia administrativa, el representante municipal se burló. ¿En serio vamos a culpar a un castor? Yo solo pude contestar, no lo culpo. Lo cito como tercero interesado. El momento, esto no puede estar pasando, fue cuando el juez preguntó si existía antecedente del castor. Y el perito respondió que sí. Había cámaras de seguridad nocturnas donde se veía al animal arrastrando ramas como un obrero orgulloso. Ganamos una compensación parcial por negligencia en mantenimiento del drenaje. Pero jamás pensé que mi trabajo incluiría discutir, con cara seria, el historial constructivo de un castor en una carretera pública. Historia 12. Soy abogada de derecho laboral. Un empleado demandó a su empresa por acoso y yo pensé, correos ofensivos, chistes, gritos, lo habitual. Cuando revisé las pruebas, eran capturas de pantalla de un chat interno, donde el jefe solo reaccionaba con un emoji. Una papa. Cada vez que el empleado proponía algo, papá. Cada vez que preguntaba por su sueldo, papa. Cuando avisó que su madre estaba en el hospital, papa. Sin texto, sin explicación, solo papas. La empresa argumentó que era humor corporativo. El jefe declaró que la papa significaba mantente firme. Eres básico pero esencial. El empleado dijo que se sentía reducido a verdura inútil y que el equipo ya lo llamaba el tubérculo. En mediación, el jefe, intentando arreglarlo, mandó una última reacción, una papa con corona. Yo miré al mediador esperando que se levantara y se fuera. En cambio, anotó algo y preguntó muy serio, ¿la papa con corona es un ascenso? Se cerró con indemnización y una política interna de comunicación sin códigos. Pero ese día confirmé que el acoso moderno puede venir en forma de vegetales digitales,
y que la dignidad humana puede hundirse con un solo emoji repetido miles de veces. Historia 3. Soy abogado penal. Un cliente fue acusado de entrar a una casa sin permiso. Él insistía que era inocente, que solo respondió a una emergencia. La emergencia: una aspiradora robot. Según su versión, el robot se escapó de su casa. Cruzó el pasillo del edificio y se metió al apartamento del vecino cuando la puerta quedó apenas entreabierta. Mi cliente lo siguió para recuperarlo y, en ese momento, el vecino llegó y gritó: ¡Ladrón! Yo pensé que era una excusa inventada, hasta que vi el video del pasillo. Se ve claramente el robot avanzando como un tanque diminuto, golpeando la puerta, colándose, y detrás, mi cliente en calcetines, corriendo con cara de pánico. En el juicio, la fiscalía intentó decir que era una entrada intencional. Yo pedí que reprodujeran el video a velocidad normal. El juez vio al robot desaparecer dentro del apartamento y a mi cliente susurrar: «No, no, vuelve, vuelve», como si hablara con un hijo rebelde. El momento irreal fue cuando el juez preguntó: ¿El robot tiene nombre? Y mi cliente respondió: «Sí, Su Excelencia. Se llama General Polvo». Al final, se archivó por falta de intención criminal y se recomendó a mi cliente ponerle un límite virtual a su robot. Salí del tribunal pensando que la tecnología no solo nos facilita la vida, también nos da coartadas ridículas que, a veces, son verdad. Historia 14. Soy abogada de divorcios. Una pareja peleaba por la custodia del perro, algo común. Lo raro era que ambos decían que el perro prefería dormir con ellos, y que eso demostraba vínculo emocional superior. El juez pidió pruebas. Yo esperaba fotos, testimonios, veterinarios. El esposo presentó un archivo con datos de una app. Había puesto un collar inteligente al perro y registraba con quién duerme, según movimiento y temperatura. La esposa contraatacó con un informe aún más absurdo. Había entrenado al perro para elegir entre 2 almohadas con los nombres de cada uno. Grabó videos donde el perro, confundido, caminaba en círculos y al final se echaba encima de una chaqueta, porque quería salir. En audiencia, el juez miró los gráficos como si fueran acciones en la bolsa. Líneas, picos, porcentajes. El esposo dijo que tenía 60% de noches ganadas. La esposa gritó que era manipulación porque él le daba más premios antes de dormir. El momento, esto no puede estar pasando, fue cuando el juez, agotado, dictó: se prohíben dispositivos de monitoreo del sueño del perro durante el proceso. Se acordó custodia compartida y un calendario. El perro, mientras tanto, se durmió en la sala del juzgado, ignorándonos a todos. Esa fue la prueba más honesta de todo el caso. Él quería paz, no estadísticas. Historia 15. Soy abogado de consumo. Una clienta demandó a una tienda porque el detector de mentiras que le vendieron no funcionaba. Yo pensé que era broma, pero ella estaba indignada. El aparato prometía detectar engaños en conversaciones familiares. La tienda se defendió diciendo que era producto recreativo. Ella juraba que era real porque el vendedor se lo aseguró mirándola a los ojos. Le pregunté por qué estaba tan segura de que falló. Su respuesta: lo usé con mi esposo. Marcó mentira cuando dijo que me amaba. Luego marcó verdad cuando dijo que le gustan más los videojuegos que yo. Así que el aparato es malvado o está dañado. En el juicio, el representante de la tienda llevó el manual. En letra pequeña decía que el dispositivo reaccionaba a cambios de sudoración, temperatura y movimiento, y que no garantiza resultados. El momento absurdo fue cuando el juez, tratando de entender, pidió una demostración en sala. La clienta conectó el aparato al dedo del representante y le preguntó: ¿usted cree que este producto sirve? El aparato pitó como loco. Mentira. El juez se quedó quieto 2 segundos y luego dijo: bueno, al menos hoy funcionó. Se resolvió con reembolso y multa por publicidad engañosa. Pero todavía me río al recordar que un tribunal real tuvo que evaluar, con seriedad, si un detector de mentiras de juguete podía romper un matrimonio. Historia 16. Soy abogado de medio ambiente. Un pueblo pequeño me contrató para demandar a una empresa por contaminación del río. Yo esperaba químicos, derrames, algo grave. Cuando llegué, el río estaba rojo brillante, rojo de caricatura, como si alguien hubiera derramado pintura. La gente juraba que era tóxico y que los peces estaban actuando raro. La empresa dijo que era imposible. No trabajaban con tintes. El municipio trajo videos y botellas con agua roja. El perito tomó muestras y nos pidió que esperáramos. A los 2 días me llama, riéndose como si estuviera a punto de perder la licencia. No era contaminación industrial, era jugo. Un camión volcó cerca del puente, cargado con concentrado de remolacha para una fábrica de alimentos.
El concentrado se filtró al drenaje pluvial y tiñó el río. No era peligroso, solo escandaloso. El momento, esto no puede estar pasando, fue en la audiencia cuando el representante de la empresa, indignado, preguntó si estábamos acusándolos de hacer borscht ilegal. El juez, con cara de piedra, pidió que quedara en acta que el río se tiñó por remolacha. Cerramos el caso contra la empresa equivocada y demandamos al transportista por negligencia vial. Pero nunca olvidaré el día en que tuve que explicar, con lenguaje jurídico, que el apocalipsis rojo era una sopa vegetal mal estacionada. Historia 17. Soy abogada de defensa del consumidor. Una clienta vino porque un gimnasio la estaba cobrando sin parar. Normal. Lo raro, ella nunca se inscribió. Revisamos y, efectivamente, el contrato estaba a nombre de María, con su tarjeta, pero la firma era un dibujo de carita feliz. El gimnasio dijo que eso bastaba, porque su política aceptaba firma digital. Pedí las cámaras del día de inscripción. Aparece un hombre enorme, con gorra, y cuando le piden firmar en la tablet, hace una carita feliz enorme y se va. ¿Quién era? El exnovio de mi clienta. Había usado su tarjeta para motivarla a ponerse en forma. Y de paso, se añadió como invitado ilimitado. En audiencia, el abogado del gimnasio intentó ser serio. La carita feliz expresa consentimiento. Mi clienta gritó: «Eso expresa que es un payaso». El momento surrealista fue cuando el juez preguntó: «¿El gimnasio tiene un catálogo de firmas válidas?» Y el gerente respondió que sí. Tenían corazones, iniciales y una vez, un gatito. Ganamos reembolso, cancelación y una sanción por prácticas absurdas. El juez ordenó que, en adelante, exigieran identificación real y firma legible. Salí pensando que el contrato moderno se estaba convirtiendo en una hoja de stickers. Historia 18. Soy abogado penalista. Un cliente fue arrestado por amenaza con explosivo en un aeropuerto. Suena gravísimo. Lo veo y parece un profesor de ciencias cansado. Me dice: «No amenacé a nadie. Solo dije la verdad». Según el reporte, en seguridad le preguntaron si llevaba algo peligroso, y él respondió: «Solo una bomba». Silencio total. Policía. Esposas. La bomba era un proyecto escolar, un volcán de feria científica hecho con bicarbonato y vinagre, dentro de una maqueta. Él llevaba todo en una caja y por humor, dijo: «Bomba». El momento, esto no puede estar pasando, fue cuando el fiscal reprodujo el audio de la cámara. Se escucha a la gente decir: «¿Algo que declarar?» Y la voz de mi cliente tranquila: «Sí, una bomba». Y luego el caos. Gente gritando, radios, sirenas. Tuvimos que traer al maestro de su hijo, fotos del volcán y hasta el folleto de la escuela. El juez, viendo la maqueta en la sala, preguntó: «¿Esto hace pum?» Mi cliente respondió: «Hace espuma». Se archivó por falta de intención, pero quedó registrado que un volcán de cartón casi lo convierte en terrorista. Desde entonces, aconsejo a todos mis clientes: en aeropuertos, el sarcasmo es delito social. Historia 19. Soy abogada de derecho civil. Una comunidad de vecinos me llamó por ruidos y amenazas entre dos apartamentos. Normal, pensé. Música alta, fiestas. Cuando revisé las quejas, todo era sobre un olor. Un olor tan fuerte que, según ellos, parecía un ataque. El vecino acusado era un señor que hacía quesos caseros. Quesos extremadamente fuertes. Los demás querían una orden para que dejara de fabricar armas olfativas. En la inspección, el administrador abrió la puerta del apartamento y el olor nos golpeó como pared. Yo vi a un policía dar un paso atrás, con lágrimas en los ojos, intentando mantener dignidad. En la audiencia, los vecinos trajeron un frasco con muestra de aire sellado. «Sí, aire». El juez lo miró como si fuera una reliquia. El señor quesero dijo que era su cultura, su pasión, su derecho. Los otros respondieron que era su derecho respirar sin sufrir. El momento irreal fue cuando el juez, cansado, pidió que se abriera el frasco para entender el daño. Se abrió. La sala entera se tensó, y el juez golpeó el mazo y gritó: «Cierre eso inmediatamente». La solución fue instalar ventilación, limitar la producción y usar recipientes sellados. No hubo vencedores, solo sobrevivientes. Y yo aprendí que el derecho también tiene nariz. Historia 20. Soy abogado de tecnología. Un cliente me contrató porque su empresa estaba siendo extorsionada por un algoritmo. Pensé ransomware. Number. Era peor. Un chatbot. La empresa tenía un bot de atención al cliente que ofrecía descuentos automáticos. Alguien descubrió que, si le decías una historia triste suficiente, el bot bajaba el precio más y más, sin límite. Un usuario se volvió famoso en foros por hacer llorar al bot.
con relatos cada vez más absurdos, que lo habían abandonado en una tormenta, que criaba 10 gatos enfermos, que su planta lo había traicionado. El bot respondía: lo siento mucho, aquí tiene un descuento adicional. La empresa perdió miles antes de darse cuenta. Cuando intentaron bloquearlo, el usuario amenazó con publicar la técnica completa. Básicamente, chantaje emocional a una máquina. El momento "esto no puede estar pasando" fue cuando, en la reunión, el director dijo: ¿podemos demandarlo por manipulación sentimental? Y yo tuve que responder: legalmente, el bot no tiene sentimientos. Terminamos cambiando el sistema, ofreciendo una compensación y redactando términos claros. Pero la idea de un humano intimidando a una inteligencia artificial con cuentos tristes todavía me rompe la cabeza. Historia 21. Soy abogada de derecho administrativo. Un cliente me juró que lo multaron por conducir demasiado lento, estando estacionado. Sonaba a excusa. Hasta que vi la boleta. Velocidad inapropiada. 0. 0. Escrito en letras, con hora y ubicación exactas. Fuimos a impugnar y el agente declaró que el auto obstruía el flujo, porque estaba parado en una vía donde se prohibía detenerse. El problema era un estacionamiento marcado, con líneas, y mi cliente tenía ticket pagado. La audiencia tomó un giro de ciencia ficción cuando el municipio presentó evidencia. Una cámara automática de control de velocidad que, por un fallo, detectó el auto estacionado como vehículo circulando a velocidad mínima y generó la multa sola. Nadie la revisó. El sistema la envió. El sistema la cobró. El sistema la defendía. El momento "esto no puede estar pasando" fue cuando el juez preguntó: ¿quién firmó la infracción? Y el representante municipal respondió: el sistema. El juez: ¿el sistema puede testificar? Silencio. Ganamos. Ordenaron reembolso y corrección del algoritmo. Pero me fui pensando que ya no peleamos contra personas. Peleamos contra máquinas que confunden existir con infringir. Historia 22. Soy abogado de contratos de alquiler. Un casero demandó a mi clienta porque, según él, había violado la cláusula de no subarrendar. Ella insistía que vivía sola. Entonces el casero sacó fotos. Por la ventana se veía otra persona, moviéndose por la casa a las 3 de la mañana. El juez se interesó. El casero dijo que esa persona también dejaba huellas mojadas en el baño y encendía la luz del pasillo. Mi clienta estaba pálida. Eso no es un inquilino. Es mi robot aspirador. Resulta que tenía un modelo con cámara y mapeo, alto y brillante, que de noche encendía luces inteligentes para limpiar mejor. En las fotos, con el reflejo, parecía una silueta humana. Las huellas mojadas eran del trapeador automático. El momento surrealista fue cuando el juez pidió ver el robot. Ella lo encendió en sala. El aparato dio vueltas, chocó con una silla y anunció con voz metálica: iniciando limpieza. El casero dio un salto como si viera un fantasma. El juez cerró su carpeta y dijo: señor, no puede demandar a un electrodoméstico por subarrendar. Caso desestimado. Y yo entendí que la paranoia inmobiliaria ya compite con el cine de terror. Historia 23. Soy abogada de familia. Una madre pidió una orden urgente porque el padre estaba enseñándole al niño a odiarla. Yo esperaba mensajes, manipulación, insultos. Cuando vi la evidencia, era un archivo de audio. El niño, de 6 años, repetía: mamá no me quiere, mamá miente. Horrible. Pero había algo raro. El ritmo, la música de fondo, la melodía pegajosa, sonaba como canción infantil. Investigamos y descubrimos que el padre había creado una lista de reproducción con canciones personalizadas, usando una AP. Las letras eran críticas a la madre, pero cantadas con vocecitas alegres y ukelele. Mamá se olvidó mi merienda. Mamá siempre llega tardí. En audiencia, el padre defendió que era terapia creativa, para que el niño expresara emociones. La madre lloraba. Yo intentaba mantener el suelo bajo mis pies. El momento "esto no puede estar pasando" fue cuando el juez pidió escuchar una canción y la sala se llenó de música alegre diciendo: mamá rompe promesas, la la la. El juez apretó la mandíbula y dijo: esto no es terapia. Esto es propaganda con ukelele. Ordenó cesar el uso. Terapia real con profesional y límites claros. Salí con náuseas, no por el caso, sino por la creatividad fría de alguien usando melodías para envenenar. Historia 24. Soy abogado civil. Un hombre demandó a un restaurante porque, según él, el menú lo estafó emocionalmente. Pensé que era una queja por alergias o por precio. Number. Su demanda decía que pidió sopa casera de la abuela, y que eso
creó expectativas de amor. Cuando llegó la sopa, era de sobre. Él dijo que se sintió traicionado, que llamó a su abuela, y que ella lloró porque su legado fue manchado. El restaurante se defendió con un argumento sencillo. Era un nombre comercial. Pero el demandante trajo capturas del menú con letras cursivas, dibujitos de abuelita y la frase hecha con cariño. El momento irreal fue cuando el juez, intentando entender el daño, preguntó, ¿cuánto cariño esperaba usted por ese precio? Y el demandante respondió, al menos el cariño de Domingo. No ganamos todo, claro, pero sí logramos que el restaurante cambiara su publicidad por engañosa y le devolviera el dinero como acuerdo. Aún así, me quedó grabado que un tribunal tuvo que debatir, con seriedad, si una sopa puede prometer sentimientos. Historia 25. Soy abogada de Derecho Penal Juvenil. Me tocó un caso por vandalismo en una escuela. Alguien había pintado grafitis por todo el pasillo. Al revisar fotos, no eran insultos ni firmas. Eran ecuaciones perfectamente escritas y, al lado, la frase, resuélvelo. El sospechoso era un estudiante brillante que decía que solo quería hacer el aprendizaje más interactivo. La escuela estaba furiosa porque usó pintura permanente. Los padres exigían castigo. En la audiencia disciplinaria, el director presentó las paredes como evidencia. Había integrales, álgebra, problemas de física, todo impecable. El estudiante, sin vergüenza, explicó que estaba harto de que nadie participara y que el pasillo era el mejor pizarrón. El momento, esto no puede estar pasando, fue cuando el juez del tribunal juvenil miró una ecuación y dijo, yo no sé resolver esto. Y el estudiante, con total naturalidad, se levantó y empezó a explicarla con un marcador en el aire. Se acordó trabajo comunitario limpiando paredes y un proyecto oficial de mural educativo con permiso. Pero la imagen de un chico acusado de vandalismo dando clase de matemáticas frente a un juez todavía me hace reír y sufrir a la vez.